Dios te bendiga. Bienvenido, esto es Pan de Vida, un espacio de aprendizaje y reflexión en la palabra de Dios. A continuación, el mensaje de vida en labios del pastor Víctor Bonilla. Que Dios te bendiga, amigo y hermano. Gracias por conectarte una vez más a este tu programa Pan de Vida. Te damos la bienvenida a esta transmisión y te motivamos como siempre para que nos sigas en nuestra página de Facebook. Búscanos como Pan de Vida y recuerda también que en YouTube puedes encontrar nuestro canal. Búscanos como Pan de Vida, Pastor Víctor Bonilla. En esta oportunidad quiero compartir un mensaje contigo llamado La verdadera madurez. La verdadera madurez. Hace un tiempo un predicador dijo, hechor y consentidor es lo mismo. ¿Y cuánta razón tenía? Lastimosamente hoy en día eso lo hemos dejado a un lado y hemos confundido lo que es la madurez con ocultar el error o el pecado de una persona. Y tenemos ese error muy grande, no solamente en las iglesias, sino a nivel general. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 3, versículo 1 y 3, de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no viandas, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Pablo llama a los corintios niños en la vida cristiana porque han perdido el objetivo o no han aprendido cuál es la verdadera responsabilidad. Después de un tiempo de ser cristiano, ellos tenían ya que haber comprendido cuál es o haber alcanzado un nivel de madurez, un nivel de responsabilidad, cosa que ellos no lo habían alcanzado y se habían enredado en celos, en contiendas y en disensiones también. Ahora podemos decir entonces que una persona que es inmadura es aquella persona que se deja llevar por sus deseos personales, es aquella persona que no ha alcanzado a entender cuál es su responsabilidad. Lastimosamente en el cristianismo hoy en día hay mucha inmadurez. Hay muchos cristianos inmaduros que no han logrado entender cuál es su responsabilidad. Hay muchos cristianos en las iglesias que de años de ser cristianos, pero lastimosamente no logran entender cuál es su responsabilidad, cuál es su rol dentro del evangelio, dentro del cristianismo. Y se enredan en situaciones que no deberían ya de enredarse. Se ponen celosos porque Dios bendijo a aquella persona y a él no lo bendijo. Levantan contiendas, levantan pleitos, critican. En fin, se enredan en cosas que no deberían de enfocarse. Porque la responsabilidad de todo cristiano no es saber si aquella persona es bendecida o no, o mi propósito no es ser el más bendecido de la congregación. Ese no es el rol, no es el propósito de un cristiano. Dios no me llamó para tener una competencia en mi iglesia y saber que yo soy el cristiano más próspero de todos. Dios no me llamó para eso. Dios me dio una responsabilidad. Y a medida en que yo cumpla esa responsabilidad, es que yo voy a alcanzar ese nivel de madurez. Ahora, para alcanzar o cumplir esa responsabilidad, yo voy a tener muchas veces que negarme a mis propios deseos. ¿Cuántas veces nosotros quizás nos ha tocado ir a servir, pero hemos querido estar con la familia o hemos querido hacer otras cosas, pero anteponemos la responsabilidad de ir a predicar, la responsabilidad de ir a servir antes que nuestros propios deseos? Esa es madurez y esa es responsabilidad. Nosotros debemos de entender cuál es nuestra responsabilidad. A los 5 o 10 años que tú tienes de ser cristiano, te pregunto, querido amigo y hermano, ¿conoces tú cuál es tu responsabilidad? ¿Sabes tú perfectamente qué es lo que Dios desea de ti? ¿Conoces muy bien cuál es tu rol dentro del cristianismo? La responsabilidad de todo cristiano es llevar las buenas nuevas de salvación. Y eso es lo que Pablo buscaba decirles a estas personas, que su responsabilidad era la de propagar el evangelio, la de llevar el evangelio. Pablo había sembrado la semilla ya en esta iglesia de Corintios y había
llegado Apolos y este le había ayudado a que los creyentes o la iglesia creciera, pero el crecimiento lo había dado Dios. Entonces, si tú llevas 5 o 10 años siendo cristiano, ya alguien sembró una semilla de parte de Dios en tu corazón, ya alguien te ayudó a crecer, pero ahora depende de ti el que pueda llevar más fruto o que empieces a dar fruto, porque no puedes pasar toda tu vida siendo un cristiano que no da ningún fruto, siendo una persona que no cumple con la responsabilidad que Dios tiene. Tu responsabilidad no solamente es ir a la iglesia, tú tienes que servirle a Dios, tú tienes que propagar el evangelio. Si no es con tu testimonio, hazlo con las palabras, hazlo de alguna manera, pero tienes que propagar el evangelio porque esa es nuestra responsabilidad. Hablar de madurez es hablar de servir a Dios, es hablar de dar a conocer las buenas nuevas de salvación. No estamos hablando de ver quién maneja el carro de último año o ver quién tiene el mejor carro en la iglesia, porque todo eso aquí se va a quedar. Estamos hablando de cuán maduros nosotros somos. Si tú te dejas llevar por tus propios deseos, si tú te dejas llevar por tus impulsos, entonces lastimosamente eres una persona, un cristiano que no ha alcanzado la madurez. Pero si tú antepones los deseos de Dios a tus deseos, si tú buscas primeramente los deseos de Dios que los tuyos, entonces tú vas por el camino correcto, tú vas por el camino de la madurez, porque tú ya entendiste cuál es el rol en el cristianismo. Todos tenemos un rol. Una de las responsabilidades que tenemos los cristianos es exaltar a Dios, es adorarlo a Dios. En este mundo, los que exaltamos a Dios, los que adoramos a Dios con nuestras vidas, somos los hijos de Dios, somos los cristianos. Esos son los únicos que exaltan a Dios. Pero también una responsabilidad de todo cristiano es predicar, llevar las buenas nuevas de salvación a aquellas personas que aún no lo han conocido, que aún no lo han escuchado. Y si tú no estás haciendo ninguna de estas dos o solamente estás haciendo una, yo te invito, querido amigo y hermano, a que te pongas en pie y empieces a llevar a cabo ese rol que Dios ha establecido para ti y para mí. Exaltemos a Dios con nuestras vidas, prediquemos la palabra de Dios en todo momento y yo te aseguro que las bendiciones llegarán a nuestra vida porque Él así lo prometió. Vamos a orar. Bendito Dios, gracias te damos porque hasta este día tú has sido fiel. Gracias Señor porque dentro del cristianismo, dentro del evangelio, tú nos has dado un rol, nos has dado una responsabilidad. Perdónanos si en determinados momentos no hemos sido capaces de entender cuál es nuestra responsabilidad. Perdónanos si hemos sido inmaduros, Señor, hay muchas áreas de nuestra vida. Mas en este momento, Señor, pedimos que tu Espíritu Santo pueda guiarnos hacia esa madurez que tú esperas que nosotros alcancemos. Ponemos en tus manos, Señor, cada una de las peticiones de todas las personas que nos escriben para que los llevemos en oración. Oramos, Señor, por la conversión del hijo de nuestra hermana Francisca, Señor, que seas tú tocando su corazón y ayudándolo a vencer ese vicio del alcohol, Señor. Pedimos también, bendito Dios, por su amigo José Argueta, que seas tú, Señor, liberándolo de ese vicio del alcohol también y que pueda llegar a tus caminos, Señor. Rogamos también por la salud de nuestra hermana María Elena. Te pedimos, Señor, por la salud de nuestra hermana Ceci, que puedas hacerla caminar, que termines la obra, Señor, que tú empezaste en ella. Por la provisión de empleo, Señor, para su hermano Alberto, para su hermana María, que seas tú abriéndole puertas en el gobierno, Señor, y que seas tú bendiciéndole, Padre Santo. Por su hermano Eduardo, Señor, que seas tú abriéndole puertas en sus proyectos y que cada uno de esos proyectos se puedan concretar. En el nombre de Jesús se lo pedimos todo. Amén y amén. Querido amigo, si tú no has recibido a Cristo como tu Salvador personal, queremos invitarte para que repitas la oración que aparecerá en pantalla. Recuerda que el mayor milagro que Cristo quiere hacer en tu vida es darte salvación y darte vida eterna. Que Dios me los bendiga a todos. Espero verles muy pronto. El mensaje ha terminado. Ahora te motivamos a que le des un cambio a tu vida. Recibe a Jesús como tu único Salvador personal. Ora conmigo de la siguiente manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal.
Yo creo que tú eres Dios, que moriste en una cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén.